Como he dicho, vamos a hablar acerca de los dones. Y podemos empezar diciendo qué es un don. Un don es una habilidad especial que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo, según la gracia de Dios. ¿Para qué? Para usarlo dentro del contexto del cuerpo que es la Iglesia. Hace unos años se realizó una encuesta entre 1.200 miembros de iglesias activos en varios países de Europa. Esta encuesta reveló que el 80% de los encuestados no sabían cuál o cuáles eran sus dones. ¿Cómo puede explicarse eso? Cuando el Nuevo Testamento nos enseña claramente que cada cristiano tiene como mínimo un don. Este hecho, tan real y evidente, nos lleva a reconocer y a aceptar que hay un serio problema espiritual entre los llamados creyentes en Cristo. También es cierto que muchas iglesias tienen un poco descuidado este tema, aun cuando la Biblia nos recuerda, en el primer versículo que hemos leído de 1 Corintios 12, lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, que ya la Biblia nos dice que no debemos ignorar los dones espirituales. Por otra parte, alguien puede preguntarse: yo tengo un talento natural, o una habilidad, o una capacidad especial, por ejemplo, para la música. Si tú te conviertes a Cristo y ese talento que tienes lo empleas para servir a Dios, repito, lo empleas para servir a Dios, se convierte en un don espiritual. También hay creyentes que tienen un don que no tiene nada que ver con sus habilidades naturales, porque el Espíritu Santo es quien los da a cada uno, como hemos leído en la Biblia, cuando Él quiere y como quiere. Y como testimonio, con respecto a los dones, yo puedo decir que de joven, en la iglesia donde crecí, yo cantaba en el coro, aunque algunos no lo crean. Pero me fui antes que me echaran. ¿Por qué? Porque mi don es la música. Pero si el Señor te llama para ir a un lugar donde nunca has estado y crees que no estás capacitado, Él te capacitará. Y claro, pues, yo cantaba y como desentono, pues de la derecha y de la izquierda me los llevaba. ¿Vale? Hasta que me dije al director: Rubén, voy a dejar el coro. Ah, gracias, no sabía cómo decírtelo. Bueno, no es mi don. Dios sabe de lo que tú eres capaz de hacer, aunque tú mismo o tú misma no lo sepas. Damaris y yo nunca habíamos estado en África como misioneros. Ni como nada, nunca habíamos estado en África. Además, nosotros pensábamos que no teníamos ese don de misionero y evangelista para evangelizar en un país que nunca habíamos estado. Pero sin haber estado nunca, sin haber hecho ningún viaje de prueba y sin haber hecho ningún curso de misionología, fuimos obedientes al Señor, fuimos obedientes a su llamado y fuimos para un año. Pero el año se convirtió en 7 años y medio. Uno piensa que para ir de misionero tiene que tener también el don de evangelista. Pero el ministerio que realizamos allí cuando fuimos, Damaris y yo, no fue el de evangelismo. Fue el de organizar y preparar líderes para la obra que ya estaba hecha, y gracias a Dios ese objetivo se cumplió. Es decir, que vemos como Dios, si te llama, Él te va a capacitar. En el Antiguo Testamento Moisés puso excusas a Dios cuando le dijo que fuera a sacar al pueblo de Israel de Egipto, que hablara con el faraón y convenciera al pueblo para salir de Egipto. Veamos qué le respondió Moisés. Éxodo, capítulo 4, versículo 10. ¡Ay, Señor! Nunca he sido de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.
Qué excusa, le puso Moisés a Dios, para no ir a donde Dios le mandaba. Pero Dios le puso a su hermano Aarón para que hablara al faraón lo que Moisés le dijera a Aarón. Es decir, Moisés hablaría a Aarón y Aarón se lo diría a faraón con palabras que no fueran toques. ¿Por qué Dios mandó a Moisés y no a Aarón? Porque Dios sabía ya de antemano que Moisés sacaría al pueblo hebreo de Egipto. Aarón era una ayuda para Moisés, pero Moisés era el que tenía que ir. Ahora bien, aquí hay un hecho incuestionable, y es que los dones son dados por el Espíritu Santo. Hemos leído en el capítulo 12, concretamente versículos del 8 al 11. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por tanto, solo los cristianos tenemos dones espirituales. Todos los cristianos, sin excepción, tenemos por lo menos un don. Dice el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículo 10. Según cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Qué importante eso. Repito el versículo, el texto bíblico. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. No a él, para su propio provecho, sino para otros. Como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Aunque a veces uno no es consciente de ello, son los demás quienes lo ven antes que nosotros mismos. No obstante, sea de una manera o de otra, todos tenemos una función concreta que realizar en la Iglesia, para la cual el Espíritu Santo nos ha capacitado. También debemos saber que Dios nos da los dones como recompensa por nuestra fidelidad, por lo bueno que somos, ¿no? Él los da por gracia y según su voluntad, ya que conoce de nosotros el antes, el ahora y el después. Dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Los dones son dados por gracia. La verdad es que, viendo los textos bíblicos sobre los dones espirituales, prácticamente todas las declaraciones importantes que hace el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 12, en 1 Corintios capítulo 12, en Efesios capítulo 4, en la lectura devocional que se ha hecho, están relacionadas con el cuerpo de Cristo y su desarrollo. No son dados para provecho personal, sino para el servicio del prójimo. Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Alguien puede preguntar, ¿y si me aparto de la Iglesia? El que se aparta de la comunión cristiana no puede usar los dones espirituales, ni ejercer sus dones espirituales correctamente, porque están relacionados directamente con la edificación de la Iglesia, del pueblo de Dios. Así que los dones son prácticos y congregacionales, es decir, que se trabaja con ellos para la Iglesia y desde la Iglesia. El apóstol Pablo y Silas salieron a evangelizar y a ser misioneros enviados por la Iglesia. Por tanto, en la Iglesia y desde la Iglesia, los dones son empleados para la obra del Señor. En segundo lugar, en el mensaje de esta mañana, vamos a ver los dones y llamamiento. Hay una foto
Y muchos son los cristianos de nuestras iglesias que se preguntan, ¿a qué me llama Dios? Podemos dejarla ahí. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en mi vida? Y con frecuencia llegan a pensar que Dios tiene una especial satisfacción en llamarles a ministerios para lo que Dios no les ha capacitado. Por ejemplo, imaginémonos que un hermano de la iglesia es un buen maestro. El don de la enseñanza. Pero él no quiere enseñar. Él se empeña en querer ser evangelista. Sin embargo, para eso no sirve. Mirad, un día salimos a repartir folletos, un hermano de la iglesia, repartir folletos por la calle. A la primera de cambio, aborda a una persona a la calle y le dice, toma este folleto que te dará paz. La persona a la calle lo rechaza diciéndole que él no cree en estas cosas. Y el hermano insiste, toma, cógelo. Y lo coge del brazo para que no se vaya. Le mete el folleto en el bolsillo y le dice gritando, te irás al infierno si no crees. La verdad que ese hermano no tiene don de evangelista. Es real, lo que estoy diciendo. No tiene don de evangelista. Tendrá otros dones, pero sí. Pero otro caso, que también pasó, son casos reales, vividos por mí. Bueno, pues, un buen hermano un día me dice que quiere venir conmigo para hacer visitas en el hospital a los enfermos. Tenía mi carnet para poder entrar y visitar. Incluso en Badajoz teníamos un despacho en la iglesia. Bien, pues, él viene conmigo a visitar a un enfermo y llegamos a la habitación, saludamos al enfermo, hablo con él preguntándole cómo está, me cuenta lo que le pasa y cuando ya nos ha contado lo que le pasaba, el hermano que me acompañaba le dice, yo tenía un amigo que de eso que tienes tú se murió. No podía haberse callado. Eso es verdad. Este hermano no entiende. Es el mejor que se quede en casa. Haga otra cosa. Dios no nos llama a ejercer una actividad para la que Él no nos ha capacitado previamente. Dicho de otra manera, descubriendo nuestros dones, sabremos en qué actividades nos quiere usar Dios. Si descubres que Dios te ha dado el don de la hospitalidad, pero no lo ejerces, no estás viviendo de acuerdo al don que Dios te ha dado. En nuestra iglesia hay un matrimonio que tiene el don de la hospitalidad. Y aunque ellos no se den cuenta porque les sale de forma natural, los demás sí lo vemos. Siempre tienen gente en su casa. Casi cada domingo invitan a la persona a comer y a compartir con ellos. Bueno, ya sabéis a qué matrimonio me refiero. La iglesia no es muy grande. El descubrimiento de nuestros dones espirituales es un factor muy importante que nos ayudará a darnos pistas que nos conduzcan a descubrir cuál es nuestro llamamiento. Ahora bien, debes saber que si descubres cuál es tu don y no lo practicas, estás viviendo en desobediencia a Dios. También hay hermanos que no solamente tienen un don, que tienen 2 o 3. Es decir, una combinación de dones. Ahora bien, nadie debe enorgullecerse de tener más de un don espiritual, porque cada uno de nosotros necesitamos de los dones de los demás. Como hemos leído en la Biblia, que un cuerpo necesita del ojo y del pie si él es mano. Dice Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tampoco hay razón para que alguno envidie los dones de otro, pues Dios nos pedirá a cuenta, solo por los dones que Él nos ha dado a nosotros, a cada uno en particular. Hay una parábola de los talentos que me gustaría leer. Se encuentra en Mateo capítulo 25. Si queréis seguir, Mateo capítulo 25 empieza en el versículo 14. Y se llama la parábola de los talentos.
Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle a la tiniebla de fuera, allí será lloro y crujir de dientes. Bien, la verdad que esta parábola de los talentos nos dice que cada uno de nosotros, según el talento que hayamos recibido, porque hay un versículo que vale la pena recordarlo, ¿no? Versículo 15. Dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Fijaros, a cada uno conforme a su capacidad. Es decir, que el Señor nos da a nosotros, a sus hijos y a sus hijas, talentos, dones, a cada uno según su capacidad. No te va a dar más de lo que sabe que tú no puedes hacer. De ahí que a la hora de pensar qué don o qué dones tengo, lo mejor es empezar por lo que no tengo. Bueno, yo me pongo como ejemplo. Yo no tengo don de evangelización, pero sí tengo el deber de compartir mi fe, de hablar de Cristo. Yo no tengo el don de la música, pero sí tengo el deber y la necesidad de cantar y alabar al Señor. Yo no tengo el don de la oración, pero sí tengo el deber y la necesidad de orar todos los días. Y también el deber de orar por muchas cosas que me requieren como pastor de mi oración e intercesión. Entonces, ¿qué dones espirituales tengo? Yo creo, y así es manifiesto, que hay 2 que sobresalen: el don de pastor y el don de maestro. Me gusta ser pastor, un llamado, y me gusta enseñar. Y ya con esto no tengo bastantes, porque da mucho de sí. Si tuviera más dones y quisiera ponerlos en práctica todos, lo más seguro es que acabaría estresado y frustrado por no poder alcanzar a todos, ¿no? Porque que mucha barca poco aprieta. Pero el Señor da el don, los dones que sabe que tú puedes usar, ¿no? Por eso es que existen una gran cantidad de dones en el Nuevo Testamento. Encontramos 3 grandes listas, en Romanos, 1 Corintios y en Efesios, que hemos leído. Y el hecho de que cada una de estas listas no comprenda todos los dones de las otras 2, eso no quiere decir que las listas no estén completas.
está claro que la relación de los dones de cada una es circunstancial y está relacionada con su tiempo y localidad. Por tanto, esas listas podríamos añadir algún don más, según el contexto de la Escritura, de la Biblia. En la iglesia de Corinto existían, al parecer, otros dones que había en la iglesia de Roma. Por eso es que la lista de dones que aparece en el Nuevo Testamento nos muestra cómo Dios revestía a cada iglesia con los dones que las circunstancias y situación de cada iglesia requerían. Por eso es que, queridos hermanos y hermanas, hemos de estar abiertos a la posibilidad de que Dios nos dé hoy en día dones que incluso no aparezcan en estas listas que hemos leído. Por ejemplo, en ningún lugar de la Biblia aparece la oración como un don espiritual. Pero no cabe duda de que Dios ha dado a los creyentes de una manera especial el don de la oración. Dice Pablo, orad sin cesar. Conozco una hermana en la iglesia de Águila que tiene ese don. Porque cuando un cristiano tiene la costumbre de orar día tras día, durante 3 o 4 horas seguidas, de manera interrumpida, y lo hace con alegría, y recibe además claras respuestas a sus oraciones, entonces yo creo que existen claros indicios de que nos encontramos ante una persona a la que Dios le ha dado el don de la oración. Otro ejemplo, en el Nuevo Testamento no se menciona en ninguna parte el don de la música. Sin embargo, encontramos a creyentes que tocan diversidad de instrumentos para alabar a Dios, que escriben y componen música para el Señor, y no me cabe duda que eso es un don. Sin embargo, si encontramos que en el Nuevo Testamento se habla mucho acerca de la oración. Y ya habéis oído que Pablo dice orar sin cesar. En el Antiguo Testamento encontramos mucho acerca de la alabanza de Dios. Reyes y grandes músicos tenían el don de la música. Por eso es que quiero ir concluyendo. Quiero ir concluyendo diciéndoos que cada uno de nosotros, como mínimo, tiene un don. Pregúntale al Señor qué don tienes. Hay hermanos que no saben qué don tienen, porque lo que hacen lo hacen de forma natural, pero los demás sí podemos decir que tú tienes este don, porque lo vemos en ti. Pero también tú debes saber qué don te ha dado el Señor. ¿Qué don tienes? Mira hacia Él. Y podéis ver, todos esos están sacados de la lista de Romanos, Corintios y Efesios. Mira qué don tienes y empléalo para el Señor. Y verás cómo tu vida será transformada con respecto a la obra del Señor, con respecto a lo que tú estarás haciendo para Dios. Por tanto, ora. Y oremos también para que nuestra iglesia manifieste todos aquellos dones que sean necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros, Amaris y yo, estamos asistiendo a la iglesia de Águila los jueves, de oración. Todos los jueves, en el culto de oración de Águila, se ora por músicos para María. Todos los jueves, se ora por músicos para María. Todavía el Señor no ha respondido. Yo creo que estaba preparando a quien o quienes estarán ahí tocando instrumentos. No desmayemos en la oración. Sigamos orando para que el Señor provea de aquello que nuestra iglesia, nuestra congregación necesita en cuanto a los dones. Y también que cada uno de nosotros podamos aplicar los dones que Él nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo, para el crecimiento de la obra de Dios y también para que nosotros podamos decirle, Señor, gracias por lo que tú me has dado. Porque así, Señor, yo estaré
siendo partícipe de una iglesia viva, una iglesia que ama al Señor, de una iglesia que le rinde culto y de una iglesia que realmente está compuesta de hombres y mujeres que le adoran y le alaban, de una iglesia eficaz y victoriosa en Cristo. Que así sea, que Dios lo bendiga. Amén.